Hola a todos. Lo que vamos a ver en esta ocasión, vamos a continuar con las divisiones con números racionales, pero específicamente con decimales. Vamos a ver distintos ejemplos dependiendo en qué lugar esté el decimal y la cantidad de decimales que se nos presenten. Como tenemos una relación entre la división y las fracciones, lo que vamos a hacer aquí es lo mismo que podríamos hacer en una fracción para poder trabajarla de una manera más sencilla, que es amplificar. Entonces, yo aquí no voy a amplificar por cualquier número, sino que siempre voy a tener presente las potencias de 10. O sea, yo voy a amplificar ambos lados de la división por 10, por 100, por 1000 o dependiendo de la cantidad de decimales que yo tenga. Como en este caso tengo un solo número decimal, que es el primer número que tengo acá, tengo que fijarme cuántos dígitos decimales hay después de la coma. En este caso tengo uno solo, entonces me fijo qué potencia de 10 tiene un 0 y en este caso es el mismo 10. Entonces voy a amplificar por 10. Entonces, el número que tengo aquí lo multiplico por 10 y también el otro número de la división. Ya que estoy haciendo una amplificación, obligadamente tiene que ser en ambos lados para que el resultado que me dé al hacer con este ejercicio o con el amplificado sea exactamente el mismo, ya que las divisiones van a ser equivalentes. Entonces, como estoy amplificando, voy a colocar mi resultado acá. ¿Cuál es la gracia de amplificar? Es hacer que la división quede sin decimales, ya los dígitos de la división queden sin decimales para yo poder resolverlo más simple. En este caso, si estamos multiplicando por 10, significa que la coma va a correrse un lugar hacia la derecha. Entonces, en vez de estar antes del 5, va a estar después del 5. Ya nada más que eso, entonces me va a quedar 5. Y como el 0 está en el lado izquierdo y la coma ya no existe, entonces ese 0 se anula. Dividido lo que me queda aquí en la amplificación, que sería 3 por 10, que son 30. Entonces, lo que yo tengo aquí son dos divisiones totalmente equivalentes. Eso significa que si yo resuelvo esto, el resultado que me va a dar aquí es exactamente lo mismo que si yo resolviera el ejercicio original. Entonces, comienzo a resolver. Entonces, haciendo una división normal, veo aquí el divisor. Entra en el número, en este caso no entra el 30, no entra en el 5, agrego un 0. Entonces, como agregué la coma, agrego un 0 en el dígito que estoy dividiendo. Entonces ahora veo si el 30 entra en el 50. Pero aquí también, si yo en mis divisiones tengo ceros, ya al final, en este caso al lado derecho, puedo eliminar la misma cantidad de ceros y tengo una división entre el 5 y el 3. En este caso solamente porque ya hice una operación acá que sería el 0, y me faltarían los decimales que corresponden. Entonces trabajo con estos dos numeritos para hacerlo más sencillo. Entonces el 3 en el 5 entra una vez, me sobran 2. Como yo estoy ya trabajando en el lado de los decimales y tengo mi primer resto, le agrego un 0. Y ahora, una vez agregando el 0, digo, ¿el 3 entra en el 20? Sí, sí entra en el 20. Y me entra 6 veces aquí. ¿Ya? 3 por 6, 18. Y me sobran 2 para llegar a 20. Nuevamente, como recién acabo de colocar el resto y estoy trabajando con decimales, vuelvo a colocar un 0 y digo de nuevo el 3 por cuánto me va a dar 20 o cerca de 20 sin pasarme. Como ya lo habíamos hecho, nuevamente es el 6 y eso significa que nuevamente me sobran 2. En este caso voy a obtener siempre el mismo resto, ya que estoy viendo que me está dando el mismo resultado acá, los mismos restos acá. Entonces, esto va a seguir infinitamente repitiéndose el 6. Entonces, la división de estos números, que es lo que hice acá, que es lo mismo, me va a dar 0,16 periódicos. Ya, bueno, lo que hicimos solamente fue transformar ese decimal en número entero, amplificamos y pudimos resolver como una división normal. En este caso, este resultado, que lo sacamos aquí, es el resultado original
para el ejercicio que tenemos al principio. En este segundo ejemplo, yo nuevamente empiezo con un número decimal dividido un número entero, pero solamente que ahora tengo dos decimales, dos dígitos decimales después de la coma. Entonces veo que potencia de 10 tiene dos ceros, ya que tengo dos decimales, y en este caso es el 100. Entonces voy a amplificar por 100 aquí y también por 100 acá. Como es amplificación, hago la misma multiplicación en ambos lados. Entonces hago mi ejercicio equivalente, lo resuelvo y el resultado me sirve para el ejercicio original. Entonces, amplificar por 100 significa que mi coma se va a correr dos lugares hacia la derecha. Entonces va a quedar aquí. Significa que como no hay ningún otro número más, ya no tengo decimales y me queda el 235. Como en este caso no son decimales, hago la multiplicación 2 por 100 y me queda 200. Entonces, el 235 dividido 200 es equivalente a hacer la división de 2,35 dividido en 2. Entonces resuelvo esta segunda operación para obtener mi resultado. Entonces hago lo mismo, voy a ver cuánto entra el 200 en 235. Entra una sola vez, me sobran 35. Ese es mi resto. Ahora, como no tengo nada más que bajar en esta división, no tengo ningún otro elemento, empiezo con los decimales, puesto que mi resto no es 0. Entonces coloqué una coma y automáticamente coloco un 0 al final de mi resto. Entonces mi 35 se transforma en un 350. Entonces nuevamente 200 en 350, ¿cuántas veces entra? O decir 200 por cuánto me da 350 o cerca sin pasarme. En este caso nuevamente 1. ¿Ya? Y me sobran 150. Tengo tres dígitos, pero veo si entra o no. 200 no entra en el 150, así que como es mi resto original de aquí, agrego nuevamente un 0 y veo 200 por cuánto me da 1500 o cerca de 1500. En este caso por 7 y me sobran 100, ya que me da 1400. Entonces, nuevamente, 200 no entra en el 100, que es mi resto original. Esa es la gracia, no tengo nada más que bajar. Agrego nuevamente un 0 y 200 en 1000 me entra exactamente 5 veces y mi resto es 0. En este caso tenemos un decimal finito con 3 dígitos. Entonces, este decimal que tengo aquí, el 1,175, es el resultado de mi división original, que es 2,35 dividido 2. Ahora el decimal que tenemos en la división está dividiendo y el número que yo voy a dividir es un número entero. En este caso es 15 dividido 1,2. Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a amplificar y resolver. Como tengo un solo decimal, ya vamos a multiplicar por 10, ya que el 10 tiene un solo 0. Y multiplicamos por 10 en ambos lados de la división para que nos quede equivalente. Entonces, el primero sería 15 por 10 y me quedarían 150. Y eso lo divido por esta multiplicación, que en el fondo voy a correr la coma un solo lugar, que es lo que necesito amplificar. Se me corre un lugar, significa que desaparece de aquí y queda acá. Como acá no tengo nada, el 0 en la coma no se escribe, y me quedaría solo el 12. Entonces, en el fondo son 150 dividido 12. Y esto es lo que yo tengo que resolver para obtener el resultado de mi división original. Entonces, en este caso veo el 12 sobrepasa el 150 más de 10 veces. Así que empiezo a ver que puedo hacer esto, sacarlo por partes y ver que el 12 sí entra en el 15. Entonces, ¿cuántas veces entra? Entra una vez y me sobran 3. Estamos haciendo una división normal. Aún tengo un dígito por bajar, así que tomo ese dígito y lo bajo aquí al lado de mi resto y se me transforma en un 30. Entonces ahora digo 12 en 30. ¿Cuántas veces entra? En este caso entra
2 veces y me sobran 6, ya que me da 24. Y ahora, como vemos, ya no tengo nada más que bajar. Así que automáticamente coloco mi coma, pues no tengo nada más que bajar. Y coloco ahora recién un 0 por haber colocado la coma para los decimales. Y veo, el 12 entra en el 60, entra exactamente 5 veces. Y mi resto es 0. Aquí en este caso nuevamente nos dio un decimal finito con un solo decimal. O sea que el 15 dividido 1,2 me va a dar 12,5. En este ejemplo tenemos 2 decimales a cada lado de la división. Entonces tenemos que ver cuántos decimales tengo en el primer número y en el segundo. Y en este caso no es que gane, pero prioriza la amplificación quien tenga más decimales, ya que quiero que desaparezcan todos para poder hacer todos los números enteros. Entonces, en el primer número tengo un solo decimal, que es este 5, y acá en el segundo tengo 2 decimales, que tengo este 1 y este 5. Entonces, prioriza el que tiene más decimales, en este caso el que tiene 2. Entonces amplifico por 100. Voy a amplificar por 100 y voy a amplificar por 100 en ambos lados de la división. Ahora, ¿cómo se me hace más fácil igualar la cantidad de decimales? Significa que el que tiene menos le voy a agregar ceros a la izquierda, a la derecha, perdón, ya que a la derecha no afecta, ya estamos después de la coma, no afecta el número original, así que puedo agregar todos los ceros que quiera para igualarlo y así poder ver cómo quedaría amplificado mi número. Como ya tengo un decimal y para igualar la cantidad a esto me falta uno más, le agrego un 0. Entonces ahora tengo 2 decimales a cada lado. Amplifico por 100, se corre 2 lugares la coma, 1, 2, y me quedaría aquí el 350. Dividido, corro el decimal acá, 1, 2, y me quedaría el 115. Entonces, ahora con esta división de números enteros, voy a saber el resultado de mi división original. Comienzo a resolver y tengo 115 por cuánto me da 350 o cerca de él, en este caso por 3, y me sobran 5. Ahí está mi resto. Como mi resto no es exacto, agrego la coma y agrego un 0, siempre es 1. Y veo 115 entra en 50, como en este caso no entra a pesar de que ya se le colocó un 0, entonces a mi resultado le agrego un 0, y agregué la coma y aquí le agrego otro 0. ¿Ya? Porque no entra directamente y tengo que agregar una unidad más. Entonces, esa unidad la compenso con ese 0. Y ahora veo nuevamente 115 en 500. ¿Por cuánto me da este resultado más cerca? En este caso entra 4 veces y me sobran 40. Nuevamente el resto no es exacto, coloco un 0 y 115 en este caso por 3 y me sobran 55. Nuevamente no me dio exacto. Vuelvo a agregar un 0. ¿Por cuánto me da cerca de 550? En este caso nuevamente 4 y me sobran 90. Como en este caso estoy viendo que estoy teniendo muchos decimales y el resto aún no es 0, o en este caso no estoy segura de que aquí los decimales van a tener algún periodo para que me vea si se repite, ¿ya? Puedo dejarlo hasta allí, puedo dejar incluso puntos suspensivos porque siguen los decimales. No voy a colocar una repetición en el 43 porque nada me asegura, a no ser que siga resolviendo, que aquí se haga nuevamente un 3 y que se repitan después los restos. Así que se puede dejar hasta allí, ya que tengo decimales suficientes para aproximar mi resultado. En este caso, este decimal es el resultado de mi división original. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hablo de división de racionales y tengo combinaciones entre decimales y fracciones?
En este caso yo puedo elegir, ¿ya? Independiente en qué orden esté, si es decimal primero y después fracción, o si no, primero fracción y después decimal. Entonces, ¿qué hago? Tengo ahora dos opciones. O transformo el decimal que tengo en fracción y hago la división con fracciones, que ya se había visto. O si no, tomo la fracción, la transformo a decimal, ya, cualquiera de las dos, la transformo a decimal y hago la división con decimales. Dependiendo de cómo quiera yo el resultado. Si el resultado lo quiero con decimales directamente o lo quiero en forma de fracción directamente. Y eso es más o menos con lo que tiene que ver división de racionales de forma general y de la forma más fácil, en este caso más sencilla, aunque a veces un poco extensa, para poder resolverlo.